me veo a contraluz, pero bueno, como no me soléis mirar a mí, sino simplemente escuchar, no pasa nada. El otro día, ayer, he subido una historia a Instagram en la que una foto que encontré en recuerdos de Facebook del año... la foto es del año 2000, Facebook no existía en el año 2000, ¿no? Pero bueno, que la había subido hace unos años a Facebook. Y la foto es del año... no estoy seguro si es del 2000, del 99 o del 2001. Me imagino que alguno de los que me está escuchando ni existía en aquel entonces, ¿no? Bueno, pues la foto, estoy en una cascada en un pueblo de Sierra de Salamanca, Candelario, en una práctica que hacíamos con mi maestro de karate, y nos llevaba, hacíamos 3 entrenamientos al año especiales en la naturaleza, y uno de ellos era en invierno pues ir a este pueblo de montaña, un entrenamiento durísimo. Entre las cosas que se hacían, pues todos los días teníamos que ir a una cascada de agua que caía de la nevada de un poquito más arriba, o sea, imaginaos la temperatura del agua, y helada, y bueno, pues ahí realizábamos una serie de prácticas debajo del agua, ¿no? En un primer momento, pues con la primera vez que fui, la cosa de la novedad y todo esto, yo estaba súper emocionado pensando que, bueno, como siempre, ¿no? Con una cuestión de juventud, una cuestión de, no sé, quizás de demasiada imaginación, estaba yo convencido que eso era como un proceso para dar superpoderes, ¿no? Bueno, pues lo que tiene tener 20 y pocos. Y 20 y pocos en aquella época, no 20 y pocos ahora. Y entonces, bueno, pues la práctica consistía en estar ahí, hacer una serie de respiraciones, una serie de mudras, que son posiciones de manos, etc. Y en un primer momento yo estaba emocionado, y cuando le pregunté al maestro, intentando encontrar lo esotérico de la práctica, que no se quedase en algo solamente exotérico, sino esotérico, y me dijo, vamos a ver, estamos aquí 7 días, como no te laves un poco, no vamos a poder dormir, porque dormíamos en tiendas de campaña. Entonces me chafó, ¿no? Pero es verdad que era el primer paso. Era tú hazlo, y que tu cabeza no te perturbe y no te hagas pajas mentales. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la cabeza empieza a hablar, empieza a tener ideas sobre algo, automáticamente lo mancilla, automáticamente lo estropea. Y si ese algo tiene cierto sabor, lo estropea porque lo mezcla con los prejuicios que uno ha creado sobre ese acto. Entonces, simplemente con esa frase, que en ese momento me decepcionó, posteriormente me he dado cuenta de la sabiduría de mi maestro diciéndome, tú simplemente métete ahí y calla. Calla y deja de pensar. Deja de pensar, porque la mente, al final, pues ¿qué queréis que os diga que muchos no sepáis? Simplemente molesta, simplemente molesta. Dicho esto, bueno, pues ahí estaba la práctica, ¿no? Y poco a poco, años después, cuando salió Wim Hof y los baños de agua fría y todo esto relacionado con el agua fría y las duchas frías y el hielo y las respiraciones que él hace y las posturas que él hace y todo eso, que por cierto, bueno, no vamos a hablar de... a mí me sonaba todo a lo mismo que... Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, porque de hecho las prácticas debajo de cascadas llevan practicándose concretamente en Japón creo que más de 1500 años, creo. Entonces, bueno, realmente no hay nada nuevo. Esto no desmerece en absoluto a Wim Hof, todo lo contrario, pero yo creo que en el caso de Wim Hof concretamente, nosotros debemos poner atención en el proceso por el que él llegó al agua fría, por el que él llegó al frío. Eso es lo que realmente creo que es muy interesante en el caso de Wim Hof. Si veis un poquito su biografía, él descubre el frío como medicina del alma, vamos a ponerlo así, con palabras bonitas, a raíz de un momento dramático de su vida, que es la pérdida de su esposa, la muerte de su esposa. Y él empieza a conectar con el frío a raíz de una experiencia traumática, y el despertar que él tiene
en relación con el agua, con el frío, es un proceso de descubrimiento que hace él. Es decir, a él nadie le viene y le dice, no, haz esto, que verás qué bien te viene para diluir, para sanar el trauma que te ha podido generar la pérdida de tu esposa. No, él llega de una manera totalmente subjetiva y vivencial al descubrimiento del frío y lo convierte en un gran ritual. Insisto, rituales con agua fría han existido desde hace más de 1000 años. En muchas culturas, he mencionado la japonesa, pero en muchas otras también. Pero lo que realmente creo que merece la pena prestar atención, independientemente de que uno se dé duchas de agua fría o no, o que uno, Wim Hof le haya abierto las puertas del frío, etc., lo que creo que es muy importante y que merece reflexión es darnos cuenta del proceso que él tiene y que sobre todo él llega al frío no porque fulanito se lo haya dicho o no porque haya visto un vídeo en YouTube o porque haya leído a menganito. Él llega al frío por un proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento. Y por eso, en su caso particular, es tan poderoso. Porque el ritual lo ha descubierto él. Hay que tener mucho cuidado a la hora de pochar cebollas, la cebolla, porque no nos podemos pasar con el calor, porque entonces la quemamos y la cebolla hay que tratarla con mucho cariño. Entonces, en cuanto empiece a gritar o a quejarse, hay que bajarle el fuego para que suelte. Es esa tensión justa que hay que aplicar siempre a todo. Bueno, lo que merece la pena es esa reflexión. El otro día tuve una charla en directo por Instagram con un gran experto en nutrición, Marcos. Os recomiendo que, bueno, pues me podéis preguntar por Instagram y os pongo el enlace. Yo le decía, digo, creo que es muy importante dentro de cualquier iniciativa que hagas pro salud, el que tú establezcas, crees, de tu propia cosecha, de tu propio sentir, de tu propio descubrimiento, rituales. ¿Qué ocurre? Que a veces hay palabras que están tan mancilladas y que evocan cosas que no son... Entonces yo quizás use la palabra ritual porque a mí me gusta, pero a otro le recuerde una iglesia o los curas o no. El concepto de ritual para mí es un conjunto de actos que tienen una distribución bastante concreta, como todo puede ser flexible, y que se aplica con cierta solemnidad y que tiene un valor trascendente para uno. En el directo con Marcos hablaba que, por ejemplo, mi pareja, su ritual, es un ritual que realiza ya por las mañanas, es sentir durante unos instantes el calor de una taza de café en sus manos, de madrugada antes de que salga el sol, que es cuando ella se pone a trabajar. Esto que puede resultar muy burdo es su ritual. Para otros su ritual puede ser caminar y ver cómo amanece el sol en calma absoluta, en silencio, y dejar que esos rayos penetren en uno mismo. Pero cualquiera de estos dos ejemplos son muy generales, ¿no? Pero serían realmente intransferibles. Es decir, si yo quiero imitar a mi pareja cogiendo la taza de café, nadie me asegura que ese ritual que a ella le sirve a mí me haga sentir uno, integral. Porque ese es uno de los, creo yo, requisitos de cualquier ritual. Es que te unifique cuerpo y mente durante un periodo de tiempo. Para algunos ir al gimnasio puede ser su ritual. Para otros, no sé, no quiero poner muchos ejemplos porque puede perturbar la percepción, ¿no? Quiero que entendáis más el concepto de ritual más que poner ejemplos, ¿no? Pero, no sé, estoy viendo aquí unas manzanas, quizás para otros, al que le guste mucho la manzana, el pelar la manzana con atención plena. Además, los rituales estamos acostumbrados a que es como que tienen que ser en grupo, en iglesias, no. Del ritual que hablo yo es un ritual personal e intransferible. El momento en el que Wim Hof se mete en el agua fría, esa conexión única de todo su ser integral, eso es intransferible, por mucho que haya 200 personas metiéndose con él en el agua. Cada uno tiene su vivencia. Y el ritual verdadero es aquel que es válido para ti.
y no es una imitación de ritual de otro. Por eso creo que lo importante del mensaje o de la experiencia de Wim Hof, aparte del agua fría, que sí, es el proceso por el que él ha llegado a eso, a ese descubrimiento o a ese frío. Y creo que es muy importante y súper interesante que que demos forma, a través de la atención y de la consciencia, rituales para uno mismo. Rituales que pueden durar 15 segundos o pueden durar 15 minutos o pueden durar, no lo sé, lo que cada uno estime. Puede ser una vez al día, 2 veces o 3 o yo qué sé. Eso no entro en ello. Pero somos seres que si bien nos englobamos dentro del reino animal, nuestro cerebro o nuestro ser tiene un punto de trascendencia, e insisto otra vez que muchas veces cuando se utilizan ciertas palabras llevan a equívoco, porque no estoy hablando ni de religión, ni de Dios, ni de... No, el ser humano se hace unas preguntas que automáticamente lo colocan en un estamento distinto al resto del reino animal. Y esas preguntas le hacen un ser trascendente, un ser que se pregunta por qué. Y esto es algo innegable, esto es algo puramente fenomenológico. Nosotros somos seres trascendentes porque nos hacemos preguntas que ningún otro ser dentro del reino animal se hace. Claro, siempre habrá alguno que piense que un perro se hace esas preguntas, pero bueno, vamos a centrarnos en que no lo hace. Y eso nos convierte en seres trascendentes. A eso me refiero cuando utilizo el término trascendente. El término trascendente es aquel que se crea o se genera en el momento en el que un ser hace preguntas que van más allá de lo aparente, más allá de lo exotérico. Incluso la palabra esotérico está tan mancillada porque te imaginas a la señora de pelo blanco rizado echándote las cartas. Pero lo esotérico es todo lo complejo, todo lo oculto a los sentidos, que va mucho más allá de los 5 sentidos. Eso es lo esotérico. Y nadie nos puede negar que hay momentos que van más allá de los 5 sentidos. Que los 5 sentidos te pueden proveer de ello, pero que hay como un sexto sentido que unifica todo en un silencio súper íntimo. Y ahí, eso es tu ritual. Y yo creo que es fundamental crearte tus propios rituales. Porque creo que es parte de tu salud mental y emocional. No sé, dale vueltas, como estoy haciendo yo con la cebolla. Fíjate, yo creo que me he pasado. Tenía que haberlo bajado antes. Voy a bajar una gota más antes de echar la carne. Un abrazo y mantener el fuego vivo.